Desprendimiento de muro evidencia fallas en libramiento de Chimaltenango, que costó 500 millones de quetzales. Pese a que fue inaugurado hace 5 meses, también se ha reportado inundaciones, fallas en uniones y caída de rocas. En este noticiero le presentamos un reportaje especial que muestra el recorrido de la basura por el río Villalobos. Toneladas de basura aumentan la agonía al lago de Amatitlán. Incidente mortal que dejó a una niña muerta en un hecho ocurrido en Dolores Petén abre el debate de tenencia de armas y el ambiente de violencia que impacta a niños y adolescentes en el país. Van 15 los reos que han sido recapturados luego de fuga masiva en Santa Eulalia, Huehuetenango. Durante el fin de semana se han mantenido operativos combinados para dar con 5 reos fugados. El cantante argentino Diego Torres siembra color de esperanza en escuela pública en la zona 1 de Guatemala. Fondos recaudados en concierto benéfico servirán para atender necesidades de este centro educativo. Buenas noches, les saluda Dulce Rivera. En la lengua de señas nos acompaña Doris Parada. Iniciamos la emisión dominical de este noticiero Guatevisión correspondiente a este domingo 22 de septiembre de 2019. Los invito a que juntos hagamos un recorrido con los temas que han dominado la jornada. Iniciamos. Fallas en uniones, inundaciones, caída de enormes rocas y taludes son algunos de los problemas que evidencia el libramiento de Chimaltenango, una obra que costó 500 millones de quetzales y que inauguró el gobierno de Jimmy Morales hace 5 meses apenas. Nuevamente, automovilistas reportaron este 22 de septiembre daños en el libramiento de Chimaltenango, donde observaron el desprendimiento de uno de los muros de contención o talud. Algunas personas en redes sociales criticaron la calidad de la infraestructura y además recomendaron a quienes transitan por el lugar tomar precauciones debido a estos incidentes que en los últimos meses han sido recurrentes. Autoridades de la Dirección de Protección y Seguridad Vial afirmaron que ya empezaron los trabajos para recuperar el área y evitar un incidente mayor. El director de Caminos, Juan José Hanser, indicó que la empresa que se encargó de la construcción del libramiento llegó a trabajar luego que se reportara la situación. Agregó que Caminos no deberá incurrir en gastos porque existe una fianza de procedimiento de obra y todo lo que sucede en el trayecto correspondiente corre a cuenta de la empresa. El 12 de abril pasado, el presidente Jimmy Morales fue el encargado de habilitar este tramo vial que tiene el propósito de evitar largas filas de vehículos para pasar por Chimaltenango. Semanas después, el 8 de mayo pasado, este paso vehicular presentó su primer incidente, con una inundación luego de las lluvias registradas ese día. El 13 de septiembre, una enorme roca cayó sobre un pick-up que transitaba en el lugar. Afortunadamente no se reportaron heridos. Asimismo, han criticado que dicha obra no cuenta con señales viales, por lo que también han ocurrido varios accidentes de tránsito. El presidente de la República viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en el 74 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta semana el mandatario sostendrá reuniones multinacionales, mientras el momento más importante en su discurso ante el Pleno de la Asamblea General será el próximo miércoles. Jimmy Morales regresa a la sede de la ONU un año después de su último discurso. En esa ocasión, el mandatario se centró en criticar el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y de señalar que su trabajo violaba la Constitución. Además, defendió a su gobierno de señalamientos de corrupción.
Ahora el presidente Morales llega a la sede de las Naciones Unidas sin que la CICIG trabaje en el país, ya que su mandato concluyó el 3 de septiembre pasado. Durante este fin de semana, el mandatario participará en la Cumbre de la Juventud, en la cual se abordarán temas relacionados al cambio climático. El lunes 23 de septiembre se efectuará la sesión de apertura y plenaria de la reunión de alto nivel sobre cobertura sanitaria universal. Ese mismo día, los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima tratarán temas sobre inversiones multisectoriales, interesadas en lograr una mejor cobertura en salud. El martes 24 de septiembre se efectuará la conferencia Asegurando el acceso y equidad en la salud de los adolescentes, niños y mujeres. Los mandatarios y funcionarios también participarán en la reunión de alto nivel para el lanzamiento del Plan de Acción Mundial para una vida sana y bienestar para todos. El miércoles 25 de septiembre se hablará de las acciones conjuntas para enfrentar la crisis de precios del café y lograr su producción sostenible. También se conmemorará el 30 aniversario de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese día también se tiene prevista la intervención ante el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente Jimmy Morales, en la cual hablará sobre la situación del país en distintos ámbitos. El Instituto Nacional de Estadística presentó el 17 de septiembre los resultados del censo poblacional. Sin embargo, los datos no coinciden con los números del Registro Nacional de las Personas. Expertos señalan que hay una gran parte es porque la cantidad de guatemaltecos que han decidido migrar. Las cifras del Censo de Población y Vivienda realizado en 2018 dio como resultado que Guatemala tiene 14.9 millones de habitantes, mientras que el RENAP tiene registros de 20.2 millones de personas. Según expertos, gran parte de esta diferencia en las cifras es a causa de la migración constante. Hay un número alto de migración, de hecho hay estimaciones que coincidirán o no en el 2020 con el censo de los Estados Unidos. Se habla de cerca de 3 millones o 3 millones de guatemaltecos que estarían residiendo en aquel país. Y también tenemos el dato, una estimación, porque lo difícil acá es el tema de que la migración irregular no se puede cuantificar como tal. Según datos de la Comisión del Migrante del Congreso de la República, hasta antes de las políticas de contención migratoria por parte de Estados Unidos, alrededor de 700 guatemaltecos intentaban cruzar la frontera cada semana. La principal causa para migrar continúa siendo la búsqueda de mayores ingresos económicos. Hay suficientes estudios que demuestran que para el caso guatemalteco, que no es necesariamente el mismo que el caso hondureño y el caso salvadoreño, las personas que migran hacia el exterior lo hacen en búsqueda de una mejora económica. Incluso podríamos hablar de que no necesariamente es que no tengan un trabajo o una actividad económica que sea remunerada, sino que la misma no genera un satisfactor en las necesidades de condiciones de vida, tanto de la persona como de su familia. Para Yair Dabroy, los esfuerzos que se están realizando entre Estados Unidos con el sector empresarial podrían mitigar el flujo migratorio. Sin embargo, señaló que existe el antecedente del Plan Prosperidad que no mostró resultados significativos. Por una Guatemala en paz, con imágenes de María René Barrientos, para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. A pesar de la migración que exponen expertos, en el occidente del país hay 3 departamentos que registran más de 1 millón de habitantes. El dato preliminar de habitantes en Guatemala es de 14.901.286 personas. 5 departamentos concentran casi el 50% de la población. Guatemala es el departamento más poblado, con 3.015.081 habitantes. Le sigue Alta Verapaz con 1.215.038 guatemaltecos. Huehuetenango es el tercer departamento con más habitantes, con 1.170.669. Luego está San Marcos con 1.032.277 y Quiché con 949.261. Estos 5 departamentos concentran a 7.382.326 personas, mientras el resto de 17 departamentos tienen 7.518.960. En cuanto a las condiciones de vida, el 68.1% de los techos de las viviendas a nivel nacional es de lámina, el 23% de concreto, 5.5% de teja, 1.7% de asfalto
y 1.7 de paja o palma. El 37.9% de las viviendas tienen piso de cemento, pero el 26.5% es de tierra, el resto de otros materiales. El 64.7% de las viviendas tienen pared de ladrillo, bloc y concreto, el 13.3% de adobe, 12.1% de madera y un porcentaje menor, 7.9%, es de lámina metálica, palo o caña. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Miriam Figueroa. Es momento de hablar sobre la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia y también salas de apelaciones. La evaluación de quienes aspiran a estos cargos ha quedado en manos de integrantes del Consejo de la Carrera Judicial. Expertos analizan el panorama. La elección de magistrados de sala de apelación debe esperar, debido a que falta el reglamento que pueda evaluar a jueces y magistrados. Dicho instrumento debió estar en noviembre del 2017. ¿Esto podría ser un incumplimiento de deberes por parte del Consejo de la Carrera Judicial? Es decir, si la ley nos impone hacer la reglamentación correspondiente de una ley, nos fija hasta un plazo, es lo que la ley de la carrera judicial establece. Entonces es una responsabilidad para el ejercicio de nuestras funciones, hacer todo aquello que la ley establece. Como funcionarios públicos, nosotros debemos de saber que tenemos derechos y obligaciones y debemos saber cómo las debemos ir cumpliendo, ¿verdad? Evidentemente, a raíz de la Corte Constitucional se puede ver que todo el mundo puede apreciar un posible incumplimiento del Consejo, pero eso es superficial, porque no sabemos las interioridades del Consejo. ¿Qué es la apreciación que tenemos como guatemaltecos y nosotros específicamente como jueces? Es que evidentemente si no hay a la fecha un reglamento y ese es el obstáculo por el cual no se puede cumplir las 48 horas para realizar las evaluaciones y remitirlas a la comisión, pues evidentemente se podría advertir que el Consejo pues ha ido incumpliendo en parte. Por su parte, el Consejo de la Carrera Judicial explica que ellos también tomaron posesión del cargo el 9 de febrero del 2018, fecha en la que el reglamento ya había vencido. Presentaron 2 veces el proyecto de reglamento sin ser aprobado, debido a que necesitaba correcciones. El jueves pasado se entrega por tercera vez. Sin embargo, al estar el reglamento existe la duda si al realizar las evaluaciones existe un conflicto de interés, debido a que 4 miembros del Consejo buscan una magistratura. También tienen ese derecho de postularse. Sin embargo, acá a mí sí me llamaría un poco la atención, principalmente porque en el proceso de evaluación, siendo ellos miembros del Consejo de la Carrera Judicial, tendrían participación en la evaluación de jueces y magistrados. Entonces, ¿cómo después ellos podrían postularse? Primer análisis que yo le digo, nadie puede ser juez y parte, estaría muy cuestionado. ¿Cómo tener confianza en los integrantes del Consejo que están participando y que no vayan a hacer evaluaciones subjetivas, pues? Y tenemos también tiempo de vigencia de la carrera judicial nueva en el cual desempeñábamos las funciones de jueces o magistrados y por ende nosotros no vamos a evaluarnos a nosotros mismos, es una unidad que depende del Consejo de la Carrera Judicial. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Carlos Hernández. Suman 15 reos recapturados luego de fuga masiva en cárcel de Huehuetenango. Más detalles luego del corte. La niñez y la adolescencia guatemalteca viven en un contexto de violencia y donde no hay un control de armas, según la organización Mujeres Transformando el Mundo. En Petén, un niño activó una escopeta y le causó la muerte a una niña de 5 años. Vemos preocupante la situación de un contexto en donde están viviendo la niñez y la adolescencia con mucha violencia. Y esto genera esos círculos que se viven a nivel familiar, a nivel comunitario, en donde pues la situación o el control de las armas pues no se tiene y al final son armas que no se tiene el cuidado. En el caserío El Toronjo, Dolores Petén, un niño agarró una escopeta por buscar matar a un sopilote, accidentalmente mató a una niña de 5 años e hirió a su hermana de 6 años, que se encuentra hospitalizada.
Así lo explicó el Ministerio Público. El tema de control de armas ha sido un tema muy difícil, o sea, al final no vemos un ente del Estado que tenga como este cuidado y que tenga, porque hoy no sabemos de quién es el arma, o sea, según las indicaciones en el caso, es que no se tiene conocimiento de quién es el arma, entonces ¿a quién podemos decir que tiene esa responsabilidad? El niño no puede ser juzgado por su edad. Así lo estipula la ley. No solamente se queda en ese ámbito, creo que también es importante involucrar a las comunidades, a las autoridades comunitarias y quienes también deben de poner atención porque no solamente es este el único caso que hay. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Esvin García. Una serie de hechos armados se registraron el fin de semana a causa de la violencia. El sábado se reportó un ataque armado sobre el Boulevard El Naranjo en la zona 4 de Misco que dejó a un hombre de unos 18 años fallecido frente a un centro comercial, mientras que otro joven también murió y uno más quedó herido en otro incidente armado en el Boulevard Acatán, zona 16. En la zona 18 ocurrieron 2 ataques más, uno en la colonia Atlántida, donde una persona perdió la vida, y otro en la colonia de Limón, donde falleció un hombre de unos 25 años. Este domingo, en la zona 3 de Palín, un hombre murió, mientras que otro de 29 años resultó herido de bala, por lo que fue llevado hacia el hospital de Amatitlán, lugar donde también llegó una camioneta extraurbana con un herido de arma de fuego, indicando que fue el bus tomado por asaltantes, quienes le dispararon al hermano del chofer. En temas departamentales, autoridades han logrado recapturar a 15 de los 19 presos fugados de la cárcel de Santa Eulalia en Huehuetenango. Esto el viernes pasado. A los operativos de seguridad se unió personal de la 5ª Brigada Militar que mantiene puestos de control. En la salida de Chantla a la cabecera de Huehuetenango, un grupo de soldados mantiene un puesto de registro donde identifican a los pasajeros de buses extraurbanos y algunos vehículos. Las acciones forman parte del apoyo a la Policía Nacional Civil en la búsqueda de 4 reos que permanecen prófugos tras la fuga masiva del viernes último en el municipio de Santa Eulalia. El juez de paz ordenó que se queden allá mismo. Están trasladados, pero no, se van a quedar allá bajo resguardo de ellos, ¿verdad? Bajo órdenes del juez. Y pues ya tendrán que coordinar con Policía Nacional Civil, ¿verdad? Y ahorita con esta situación, lo que se va a hacer es solicitar más personal para reconcentrarlos. Las autoridades confirmaron la recaptura de 15 privados de libertad, 4 están pendientes. Representantes de sociedad civil cuestionan el actuar de autoridades al permitir la fuga masiva. Esto nos demuestra un sistema penitenciario débil. Si realmente habían policías suficientes para detener lo que pasó. Según el gobernador, 2 agentes fueron detenidos identificados como Melissa Cardona Carreto y Walter Aguilar Hernández por la evasión culposa. Ellos eran los responsables de custodiar la cárcel de donde se fugaron los privados de libertad. Un fuerte dispositivo de seguridad se ha desplegado a los distintos municipios del departamento. Incluso aquí en Chantla, donde nos encontramos, ha sido necesario desplegar a las tropas del ejército de la 5ª Brigada para apoyar en las tareas de búsqueda de los 4 reos que aún siguen prófugos de la justicia tras la fuga en Santa Eulalia. Por una Guatemala en paz, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. Toneladas de basura siguen llegando al lago de Amatitlán. Toda esta basura ingresa en un 95% desde el río Villalobos, lo que le convierte en el principal veneno del lago. Hicimos un recorrido y esto fue lo que encontramos. Un olor fétido emana de estas aguas y en su caudal o a las orillas le rodean envases y bolsas plásticas, restos de ripio, pedazos de adobe, desechos orgánicos en descomposición, así como la desembocadura de drenajes que acarrean aguas residuales sin tratar. Todo ello conforman el entorno del río Villalobos.
un río que está siendo el principal causante de contaminación hacia el lago de Amatitlán. Hemos podido observar en este recorrido llantas e incluso desechos que tiran algunas empresas a la orilla de este río, pero que cuando llueve son acarreados directamente hacia la desembocadura, y pese a los esfuerzos que realiza AMSA por tratar de contrarrestar los efectos de esta contaminación visible como lo es la basura, muchos son invisibles y estos es aún más difícil poderlos rescatar, pero sobre todo evitar que sigan matando a las especies que se encuentran en este lago. El río Villalobos nace en el kilómetro 13.5 de Villanueva, en el puente de Villalobos. A ellos se les unifica el río Molino, el río Pinula, el río Platanitos, que son los más contaminantes que ingresan al dicho frente del Villalobos. ¿Desde dónde realmente entonces inicia todo este trayecto de este río que viene arrastrando no solo la basura a su paso, sino también todos estos contaminantes no visibles, pero que al final de cuentas terminan de dañar aún más y de contaminar aún más las aguas? Sí, la cuenca del lago Amatitlán abarca 14 municipios. Entre ellos los de la parte alta sería San Juan Zacatepeques, Santa Lucía Milpas Altas, Magdalena Milpas Altas. Desde ahí se podría decir que inicia la parte alta de la cuenca y empieza a incrementar el caudal. Actualmente tenemos un caudal en tiempo de estiaje de 1.600 litros por segundo. Ahora en invierno pueden incrementar hasta 2.700 litros por segundo. Tenemos presencia de materia orgánica y materia inorgánica. En la materia orgánica incluimos lo que son las heces fecales. Prácticamente son los drenajes que llegan a río Villalobos de un tratamiento que no se da en ninguna colonia, escuela, condominio, residencial, etc. No tiene un buen tratamiento de aguas residuales, los cuales, como ven, la calidad del agua pues es de mal aspecto. Aparte de eso, contiene bastante material inorgánico, que es prácticamente todo lo que es basura. ¿Qué saqueo que ustedes no pueden controlar y no pueden evitar que siga contaminando más el lago? Más que todo recae en las aguas residuales. Tenemos un mal funcionamiento de plantas de tratamiento a nivel de la cuenca. La microcistis es una de las reacciones hacia esos contaminantes. El agua residual contiene lo que son nitrógeno, fósforo, potasio, y lo que hace que hagan la alimentación a la microcistis, que es una microalga. Aparte de la materia inorgánica, que es la que podemos retener antes que ingrese al lago de Amatitlán, la fuente contaminante prioritaria son las aguas residuales. En la actualidad, el lago de Amatitlán enfrenta el ingreso de contaminación hídrica proveniente de los 55 kilómetros de este río, que podrían secarlo en un futuro no muy lejano, pues se estima que 1.500.000 metros cúbicos de sedimentos han ingresado al lago en los últimos años, lo que ha causado la pérdida de más de 10 metros de profundidad, de los 30 que tenía originalmente en la parte más profunda. Las municipalidades y las iniciativas privadas tienen que contar con plantas de tratamiento. Sin ellas el lago va a decaer en más contaminación. Esta es la contaminación que se refleja día a día y en cada uno de los kilómetros del río Villalobos, que termina siendo el principal causante de la contaminación del lago de Amatitlán. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez, y en cámara, Claudia Martínez. El cantante argentino Diego Torres compartió con niños de escuela en Guatemala. Las imágenes y el detalle luego del corte. ¿Qué tal están?
están? Qué gusto acompañarles en esta noche. Es momento de compartir con ustedes rápidamente las condiciones del clima a esta hora de la noche y se pronostican cielos parcialmente nublados, una noche despejada para el norte, específicamente el departamento de Petén, así como Alta, Baja Verapaz, el Caribe y los departamentos del oriente acompañados con nubosidad dispersa. Para el resto de los departamentos se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Veamos las condiciones para los próximos 3 días en la ciudad capital y se esperan lluvias para los días lunes y martes, tormentas eléctricas para el miércoles y las temperaturas máximas se registran en los 24 grados centígrados. La salida del sol la esperamos el día de mañana a las 5:51 de la mañana y se ocultará a las 6 de la tarde en puntito para que usted lo pueda tomar en consideración. Hasta que llegamos con el reporte del clima, pero continúe con Noticiero Guatevisión. Hoy se llevó a cabo el Día Mundial Sin Auto. La actividad reunió a guatemaltecos que buscan hacer conciencia sobre el uso de la bicicleta como un medio de transporte ecológico y saludable. El evento, que busca reducir la contaminación promoviendo la movilización en bicicletas, dio inicio en el Campo Marte. Esto se celebra en varios países del mundo desde los años 70. Aquí lo celebramos por lo menos un domingo en septiembre, ¿verdad? El mero día es claramente hoy, que es 22 de septiembre, y lo que tratamos de hacer es un colazo masivo. Invitamos a todo el mundo, a toda la gente que quiera seguirnos en bicicleta, a recorrer una parte de la ciudad. El recorrido llegó al Parque Central en la zona 1 y luego se dirigió a la Plaza Berlín en la zona 13. Yo tenía como 27 años cuando empecé a andar en bicicleta, ¿sí? Como medio de transporte. Y de ahí que he tenido otras idas como a Esquipulas, a Cobán, a varios lugares, ¿no? Y lo que hacemos aquí es una manera de incentivar el uso de la bicicleta para ayudar al medio de transporte, ¿va? Y ayudar al planeta para que no siga con la contaminación que tenemos, que es muy alta, ¿va? Me agrada mucho este tipo de actividades, espero que sigan haciéndolo mucho más y agradecer también pues especialmente a pedaleros, que ellos son los que van bandereando y van viendo que todos vayan bien compactos, ¿verdad? Para que no hayan accidentes. Entre los organizadores se encuentra la agrupación Pedaleros y Moon Bikers. Actualmente en la capital hay 40 kilómetros de ciclovías. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y María René Barrientos. El cantautor Diego Torres estuvo en el país y también su concierto sirvió de una manera benéfica. Veamos a continuación. Así se vivió la visita del cantautor argentino Diego Torres a la Escuela Oficial Urbana para Niñas Miguel García Granados, ubicada en la zona 1 capitalina, donde decenas de estudiantes corearon Color Esperanza, una de sus canciones más emblemáticas, mientras ondeaban banderas de Guatemala emocionadas por la visita del artista, quien llegó apoyando a la Fundación Sergio País Andrade en el equipamiento de por lo menos 10 escuelas públicas mediante la venta de entradas de su concierto. Simplemente transmitirles que es muy importante en la vida estudiar, es muy importante tener la oportunidad, la posibilidad de estudiar. Fíjense a medida que vayan creciendo qué es lo que les gusta más, para tratar de ir en busca de eso, de estudiar, de capacitarse, de formarse, para poder abrirse camino en la vida. No hay nada más lindo que poder trabajar de lo que a uno le gusta. A veces es posible, a veces no, pero hay que trabajar igual en la vida y abrirse camino. Así que les deseo lo mejor, una hermosa y una buena vida, mucha salud y que sigan fuertes estudiando. Cuando uno estudia, uno es fuerte, porque está preparado. Torres, quien ha vendido más de 20 millones de discos, ganado 3 Grammy Latino y 10 premios Gardel, convivió con las estudiantes quienes le entregaron una colorida tarjeta y además aprovecharon para jugar un partido de fútbol improvisado entre el artista y el equipo escolar. Es muy importante poder darle educación a los chicos, darle la oportunidad de que se abran camino en la vida estudiando, de que puedan tener un oficio y de que puedan ser fuertes, como les decía recién, y fuertes de cabeza, porque uno tiene educación, porque uno tiene fundamentos para poder
abrirse camino en la vida, así que por eso estoy acá. Con lo recaudado del concierto de Diego Torres en el país, FUNCEPA dotará de equipo tecnológico a las escuelas patrocinadas, donde los principales beneficiados serán los estudiantes. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y María René Gaitán. A continuación, la historia de Juan Diego Blas, quien nació con la ausencia de peroné y ha representado a Guatemala en eventos internacionales jugando frontón, un deporte que practica desde niño. Juan Diego Blas es un atleta de alto rendimiento del frontón o frontenis, un deporte que consiste en golpear la pelota con la raqueta contra una pared frontal que se disputa entre dos jugadores o entre dos parejas. Una disciplina en la que ha incursionado desde niño y con la que superó la ausencia congénita de peroné con la que nació. Y desde los 10 meses uso la primera prótesis y poco a poco, pues conforme uno va creciendo, van cambiando las prótesis. Por supuesto, al principio no me gustaba mucho, fue un poco difícil el tema de que todos se le quedaban viendo a uno, a mí no me gustaba mucho ese tema, pero pues mis papás, pues sabiendo todo ese tema que yo tenía que desarrollarme normalmente, me empezaron a meter un montón de cosas. Mi papá pues me metieron los dos a clases de natación para que no tuviera cómo ocultar la piernita, ¿verdad? Y decir, pues bueno, así nací, explicarles que fue de nacimiento. Y pues así poco a poco en el deporte, mi papá juega frontón, que es lo que yo juego desde chiquito, él juega desde los 18 años, entonces desde pequeño me traía aquí al frontón y poco a poco me fui metiendo al tema del frontón también, hasta que más o menos a los 10, 11 años ya decidí meterme de lleno al frontón y específicamente fue gracias al frontón que logré superar el tema de la discapacidad. Son múltiples los logros que ha tenido a lo largo de su carrera deportiva, compitiendo internacionalmente desde 2006, participando en 4 mundiales en México, Francia y Barcelona. No somos un deporte olímpico, entonces entramos y salimos del ciclo olímpico dependiendo del país sede. Entonces fuimos a los Juegos Panamericanos en el 2011, a los Bolivarianos en el 2013, que ahí gané 2 medallas de bronce, Centroamericanos y del Caribe en el 2014, y ahorita que acabamos de venir de los Panamericanos del 2019 de Lima, y fui a una Copa del Mundo también en el 2016, que fue la que clasificamos para Lima y para el Mundial de Barcelona, y fui a 2 mundiales juveniles. Juan Diego es ingeniero industrial, pero encontró su pasión en el deporte. Actualmente labora en la Academia Olímpica Guatemalteca desarrollando proyectos a través del deporte como medio de educación. Además, es embajador de la Oficina de las Naciones Unidas del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en su programa de Jóvenes Líderes. Los límites están en la mente, la verdad es que si uno cree que va a llegar hasta aquí, pues hasta aquí va a llegar, entonces proponerse que los límites puedan ser un poco más lejanos, un poco ambiciosos, siempre con la pasión que uno puede tener, porque es algo muy importante encontrar algo que nos apasiona en la vida y luchar por ello y tratar de hacerlo, lo vamos a hacer siempre lo mejor posible y obstáculos, pues van a haber muchos obstáculos, yo he tenido infinidad de obstáculos en el deporte, se me han roto muchas prótesis, cuesta mucho conseguirlas aquí en Guatemala, pero obstáculos van a haber muchísimos, entonces la cosa es verle siempre el lado positivo, por algo pasan las cosas y tratar de superarlo y salir adelante, ¿verdad? Actualmente es el único a nivel mundial que compite en el frontón utilizando una prótesis, algo que en lugar de limitarlo lo impulsa a inspirar a los demás a que logren sus metas. Por una Guatemala en paz, Dadiana Cabrera y Eric Ávila. Y las siguientes imágenes parecen tomadas de una película de terror. Un grupo de 30 personas alquiló el barco tipo catamarán Bucanero del Sur para celebrar una fiesta privada en el Paraíso Tabasco, en México, pero fueron abordados por hombres armados que los asaltaron. Un video que circula en redes sociales muestra que el grupo de turistas escuchaba música mientras el barco navegaba por el río Seco. Uno de los pasajeros grabó con su celular y documentó el atraco. Presta la bolsa, tranquila. ¡Ey! ¿Qué pegaste? No, nada. ¿Qué pegaste tú? Te voy a meter tiro en la cabeza de tu maldita. Nada, amigo, ve. Ahí está mi cartera. Está mi cartera, ahí está. Ahí está, güey, ahí está. Nadie haga la tinta, por favor. Es momento de hablar de la Liga Nacional de Fútbol y cómo le fue al Barcelona y al Real Madrid en la Liga Española.
Volvemos con el resumen deportivo. Vamos a notas internacionales. La policía nicaragüense impidió una marcha opositora en Managua, según organizadores de la manifestación. La policía de Nicaragua impidió la realización de una marcha opositora en la capital del país. Los manifestantes quedaron atrapados el sábado por agentes antimotines. Organizados en grupos de unas 100 personas, se habían reunido desde temprano y tenían previsto salir desde 4 puntos indicados. En Nicaragua, que la policía, la guardia orteguista nos reprime, nos está reprimiendo. Nicaragua quiere paz. La marcha denominada Nada está normal fue convocada por la opositora UNAP, Unidad Nacional Azul y Blanco, para demandar la puesta en libertad de más de 100 personas, el derecho a la movilización y en memoria del estudiante Matt Romero, muerto a tiros cuando participaba en una protesta hace un año. Yo no vine a un plantón, yo vine a marchar y por lo menos di un paso. Ya toqué la calle, aunque estaban ahí los policías y me reprimieron. Pero así es esto, pues nosotros vamos a luchar por ejercer nuestro derecho, por ser libres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a través de sus redes sociales que tuvo conocimiento de que los manifestantes fueron reprimidos por la Policía Nacional cuando intentaban iniciar su marcha y condenó la violencia estatal. Amnistía Internacional también llamó al gobierno a detener la represión. La policía prohibió las marchas opositoras hace un año y ha acusado a sus organizadores de haber participado en un intento de golpe de Estado contra el presidente Daniel Ortega. El mandatario, un exguerrillero de 73 años y 12 en el gobierno, es acusado por sus adversarios de actos de corrupción, nepotismo y de instaurar una dictadura. El Ministerio de Cultura y Deportes emitió recientemente un acuerdo para convertir al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en una dirección técnica, lo que podría proporcionar el apoyo necesario para comenzar el rescate de este icónico complejo, que ha recibido mantenimiento en sus más de 40 años de existencia. Dentro de la organización del Ministerio de Cultura y Deportes, nuestro centro cultural aparecía en los últimos niveles jerárquicos. Con este decreto se eleva un par de gradas que le dan mejores posibilidades, óigalo bien, posibilidades de negociar mejores presupuestos, hacer un poco más ágiles los trámites. Y ya solo con esas dos cosas se gana bastante. El Teatro Nacional es una institución que fue construido hace 41 años y desde que se construyó sus recursos han sido limitados. Ya requiere de una inversión grandísima a nivel de mantenimiento. La idea realmente al convertirlo en una dirección técnica es que podamos entrarle al proceso de restauración de todo lo que ya está deteriorado. Ahí tenemos que cambiar alfombras que ya no sirven, hay que cambiar sistema eléctrico, ya hay goteras, hay filtraciones de agua que hay que corregir, o sea, hay que arreglar la duela del teatro. Butacas que ya muchas están malas. Cualquier estructura física de 41 años seguramente necesita una revisión seria y profunda, por ejemplo en temas de drenajes, en tema de fachadas. Un espectáculo en la gran sala de Efraín Recinos convoca a 2.000 personas solo en ese espacio. Un tráfico de 2.000 personas seguramente causa deterioro en sus diferentes instalaciones. Efraín Recinos, al construir esta casa hermosa para los artistas, se dio el lujo de dejar un edificio que es ícono para los artistas guatemaltecos. Por lo tanto, el pensar de que un decreto eleva de categoría al centro cultural nos da una esperanza. A los que amamos el arte, a los que amamos este espacio, nos da una esperanza que ojalá dote de recursos financieros y también de recursos humanos para empezar el rescate de esta obra extraordinaria que merece vivir en mejores galas. Que el proceso va a ser difícil finalizarlo de aquí a enero, por eso es que lo dejamos en un acuerdo ministerial
donde definimos un plazo de 1 año máximo para hacer todos estos movimientos. Se va a quedar como un compromiso. Esperamos nosotros sinceramente que las autoridades que están por venir, pues que en primer lugar den seguimiento a lo que hemos emprendido y haciendo el intento de administrar con corazón de artista, pero con cerebro de buen administrador, fundamentalmente. La cultura es un bien intangible, pero un bien intangible cuyos frutos perduran a lo largo de la vida de los individuos. En la medida que logremos nosotros convencer a nuestras autoridades de dotar a este espacio de mejores apoyos, seguramente que vamos a tener un mejor centro cultural. Hemos llegado al final de Noticiero Guatevisión. Agradecemos su compañía, les deseamos una feliz noche y un buen inicio de semana.